Bueno, pues te voy a leer un poquito de un libro de Ramana Maharshi que se llama Ramana y los niños, ¿no? Que bueno, son anécdotas de su vida y cosas que él contaba y que le contaba a los niños y a otras personas, ¿no? Cuentecillos y demás. Entonces, son cortitos, así que creo que voy a leer varios. El primero era un cuento que siempre contaba Ramana a la gente, ¿no? Enseñanza. Se llama El décimo hombre que no aparecía. 10 hombres, un poco lerdos, iban caminando de un pueblo a otro y tuvieron que vadear un río allí por donde era menos profundo. Al llegar al otro lado, el mayor de ellos quiso asegurarse que todos habían cruzado el río a salvo y les dijo a los demás que se pusieran en un círculo alrededor para contarlos. Los contó una, dos y tres veces y siempre contaba 9, porque no se contaba a sí mismo. Les dijo: amigos, tenemos una triste noticia, hemos perdido a uno de los nuestros. Solo 9 hemos cruzado el río. Para asegurarse, otro hombre volvió a contar el grupo y de nuevo contaba 9, porque no se contaba a sí mismo. No hay duda, solo somos 9. ¿Quién será el que hemos perdido?, se decían unos a otros, pero por más que intentaban averiguarlo, no daban con la identidad del fallecido. El más sentimental de los 10 se puso a llorar, diciendo: seguro que se ha ahogado. Quien fuera el que hemos perdido se ha ahogado. Y se puso a llorar a lágrima viva, dándose golpes en el pecho a la vez. Los demás se contagiaron y se pusieron también a llorar desconsoladamente. Un viajero que pasaba por allí preguntó qué les pasaba y enseguida se dio cuenta de la situación. Entonces les dijo: de acuerdo, yo voy a contar esta vez. A la vez que canto el número, daré un golpecito en la cabeza de cada uno y esa persona repetirá el número que yo he dicho. Creo que podremos encontrar al hombre perdido. Todos estuvieron de acuerdo. Así que siguieron el proceso que el caminante les había sugerido y al llegar al 10º hombre, al darle el golpecito en la cabeza, cantó 10. Asombrados se miraron unos a otros y comenzaron a gritar y a darse abrazos y saltos diciendo: somos 10, estamos todos, somos 10. Entonces se volvieron para agradecer al caminante por la ayuda que les había prestado y todos prosiguieron felices su camino. Esta es la enseñanza que Sri Ramana Maharshi solía dar con respecto a esta parábola. Dice: Brahma, jnana, es decir, la liberación, la realización final, no es algo que hay que lograr y que una vez logrado nos concede la felicidad final. El yo que estás buscando es verdaderamente tú mismo. Solo debes desprenderte de la percepción equivocada y además esa ignorancia no es real. Solo os causa desconsuelo, como los 10 hombres que lloraban desconsolados por la pérdida del 10º, que en realidad nunca se había perdido. Este era un cuento muy recurrente en él. Y luego he marcado otros. A ver, este de los tigres, porque como os digo, Ramana vivía en una colina salvaje y había animales salvajes. Entonces entre ellos había leopardos, ¿no? Y dice el libro: en los años que Ramana Maharshi vivió en Arunachala, es decir, desde 1899 hasta su muerte en 1950, Arunachala era un hábitat casi salvaje rodeado de jungla. Hay varios episodios que relatan encuentros de Bhagavan con leopardos, tigres, guepardos, etc. Ahora ya han desaparecido, pero según cuentan los devotos permanentes en el Ramanashram, en la casita que quedó allí, hasta los años 70 se podían ver estos animales salvajes. En una noche de luna llena y estrellada, varios devotos de Ramana Maharshi se encontraban realizando Pradakshina alrededor de Arunachala. Iban cantando mantras y cánticos védicos. De repente vieron un leopardo parado en la mitad del camino y que a la vez les estaba observando. Los devotos dejaron de cantar y se quedaron petrificados por el miedo. Ni siquiera se podían mover para escapar corriendo. El leopardo les miró tranquilamente durante un largo rato y luego cruzó el camino y desapareció en la selva. Los devotos recobraron el ánimo lo suficiente como para terminar el recorrido y por la mañana le contaron a Bhagavan lo que les había sucedido durante la caminata y Ramana Maharshi les escuchó atentamente y les dijo: no había motivos para tener miedo. Ese leopardo era un ñani, o sea, un maestro, que bajó de la colina para escuchar vuestros cánticos de los Vedas. Se fue tremendamente decepcionado porque dejasteis de cantar a causa del miedo. ¿Por qué tenéis que tener miedo?
Recordad que Jesús decía lo mismo, ¿no? Se enfadaba mucho cuando les veía que tenían miedo. ¿Por qué tenéis que tener miedo? Y aquí Ramana no está imaginando que si ese leopardo era un ñani o no. Está asegurando que era un ñani y que se fue muy decepcionado porque dejaron de cantar cuando se acercó a escuchar los cánticos. Señores, no era la primera vez que Bhagavan Ramana Maharshi hacía un comentario semejante a este. Como último texto he seleccionado este que es muy bueno, sobre el tema del silencio, ¿no? Del Mouna, que os he comentado muchas veces. Y el silencio, ¿no? Que ya en el vídeo que hice de Robert Adams, él siempre decía que el silencio era la forma más rápida de autorrealización, ¿no? Entonces dice, es un cuento que también contaba él, ¿no? El antiguo poeta tamil Tidvaraya compuso un complejo poema en lengua tamil, en estilo Varanni, en honor a su gurú y maestro, Swaripanda. Para mostrar el poema reunió una asamblea de pandits que son expertos en poesía espiritual tamil. Tadvaraya leyó y explicó el poema ante ellos, pero los pandits, que eran muy quisquillosos, se pusieron a presentar objeciones, diciendo que el estilo Varanni solo podía ser empleado respecto a grandes héroes que fuesen capaces de matar a cientos de elefantes. Era como una lengua muy sagrada, ¿no? De acuerdo, pero si no os importa, vamos a visitar a mi maestro, les dijo el escritor. Los pandits accedieron y todos se encaminaron a casa del gurú Swarupanda. Al llegar, Tadvaraya explicó a su maestro el motivo de su visita. El maestro guardaba silencio y por respeto a otros también permanecieron en Mouna silencio. Así pasó el día y llegó la noche, y pasaron más días y más noches. Y todos seguían observando estricto silencio, Mouna, sin un pensamiento que cruzara su mente. No están hablando de un silencio de la boca, están hablando de un silencio mental. De no permitir que ningún pensamiento entrara en su mente. O por lo menos no agarrarlo, ¿no? Silencio mental. Durante días y días y días. Todo el grupo que fue a verle al maestro. Ni por un instante les surgió el pensamiento de por qué estaban allí. Al cabo de 4 días, el gurú removió su mente un poquito y dio una palmada. Instantáneamente las mentes de todos se pusieron en funcionamiento. Humildemente todos declararon: conquistar 100 elefantes no es nada, comparado con el poder del maestro que puede doblegar y calmar las mentes, que son peores que elefantes enfurecidos, de todos nosotros y en todos nuestros egos juntos. Así que el Varanni está plenamente justificado en este caso, ¿no? El lenguaje sagrado para este maestro, ¿no? Que era más que un héroe, ¿no? Era Dios mismo. Entonces, los maestros solamente han tenido malas reacciones con personas que tenían mala intención, ¿no? Entonces, cuando a veces los maestros la mentira, ¿no? La mentira y el engaño. Es cuando a veces los maestros han reaccionado a esos cuerpos, ¿no? Porque ya digo que no son ellos, ¿no? Es el cuerpo ese que reacciona, ¿no? En el caso de Jesús, lo comentábamos, ¿no? Que se hizo con un látigo y se puso a dar a latigazos a todo hijo de vecino allí. En el caso de Ramana, otra vez, que explotó porque un señor empezó a mentir, a decir ahí un montón de tonterías para hacerse el importante y no sé qué, ¿no? Y en otros casos similares, pues ha pasado así, ¿no? O sea, los maestros solo tienen una reacción, digamos, violenta, agresiva, desagradable, cuando la persona tiene una mala intención, ¿no? Una intención, sobre todo de engañar, ¿no? Sobre todo de la mentira y del engaño. Entonces vuelvo a decir que el tema de la verdad es el tema fundamental en todo esto, en la toma de conciencia. El tema de la verdad. Entonces tú puedes vivir en la mentira porque vives en la ignorancia, porque te autoengañas y no te das ni cuenta de que te estás autoengañando, muchas cosas, ¿no? Pero mientras no haya una intención de engaño, tal, el maestro jamás va a juzgarte, a tratarte mal, a decirte algo que nada. De hecho, Nisargadatta tiene una frase por ahí que dice que cuando encuentres un ignorante, que no le muevas de su ignorancia, que le dejes
Que si te hace alguna pregunta o quiere algo de ti, que tú le expliques y tal, hasta el punto que él pueda entender y ya está. Y que tiene razón en lo que dice, según su vida y según su capacidad y según su existencia, él tiene razón en lo que está diciendo y ya está, y que le dejes estar con su ignorancia, ¿no? Entonces, a veces nos pasa que pensamos que como yo lo veo, tú también lo puedes ver, que como yo lo entiendo, tú también lo puedes entender y que no quieres, ¿no? Que no quieres ver la realidad, que no quieres abrir los ojos, que no quieres, pero es que no es cierto. Es que la verdad es que no pueden, ¿no? No pueden. Entonces, es nuestra obligación, por así decirlo, ¿no? Mostrar el camino, mostrar la realidad, dar la información a las personas que piensas que te puedan entender en su nivel, donde están. Pero, como decía Jesús, perdónales 7000 veces 7 al día, ¿no? 7000 veces al día, perdónales, porque darán lo que puedan dar, ¿no? De sí mismos. Entonces, mientras no sea una mentira, un engaño consciente y cruel y tal, ¿no? El maestro nunca ni juzga, ni valora, ni te va a hablar de que esta persona tiene un altísimo nivel de conciencia y vale más que otra, o es mejor para mí que otra, o no. Y la verdad de estar viendo todo el tiempo que eres tú que estás ahí, ¿no? Entonces eso ya te calma mucho, claro, porque siempre la lucha con un otro es la ignorancia, es pensar que hay un otro ahí, ¿no? Y ellos como no, ya no caen en eso porque es imposible, ¿no? Ven que son ellos mismos ahí, en ese nivel, pues se responden al nivel que pueden, un poquito y ya está, y les sonríen. Y si alguien les molesta, se enfadan con ese alguien, ¿eh? Porque también eso se ha visto en los textos muchas veces. Que les reclamaban a las personas que les molestaban. Decía, ¿y tú por qué le molestas? Déjale en paz, que está feliz y está tranquilo con su vida. Déjale, porque tienes que ir a molestarle, ¿no? Déjale, déjale en paz, ¿no? Entonces, son ejemplos, ¿no? Que nos tienen que hacer pensar, que bajan un poco las espadas, que bajan un poco los humos de la gente, ¿no? Me lo aplico a mí misma, lo podéis aplicar seguramente vosotros también. Y la observación, al final es eso, ¿no? La observación. Porque también hay otra frase por ahí que dice que el que lucha con el ego de los demás es un ignorante, ¿no? Y el que lucha con el ego propio es un sabio. Entonces estamos luchando con el ego de los demás, lo único que estamos diciendo es que somos tontos perdidos, ¿no? Que ese esfuerzo lo tienes que poner siempre en luchar contra tu propio ego nada más, ¿vale? Así que espero que os hayan gustado los textos de Ramana y aportan algo, ¿no? Sobre todo el tema de los animales siempre llama mucho la atención, ¿no? Que él, como ya os comenté, tenía una vaca que se llamaba Lakshmi, que él decía que estaba iluminada, que siempre estaba con él. Y muchos animales se le acercaban siempre, querían estar a su lado, se ponían encima de su cama, no había forma de quitarles de allí, ¿no? El tema de los animales es muy recurrente y en este libro está muy expuesto, para el que le interese. Y en el texto que he leído, ¿no? No imagina que ese leopardo estaba iluminado, lo asegura y asegura que se fue con una gran decepción, ¿no? Por parte de lo que hicieron, con el miedo, ¿no? Así que ahí lo dejo, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.